días, siendo las 9 de la mañana de hoy, 27 de noviembre de 2018, de conformidad a lo establecido en el pliego de condiciones definitivo del proceso de licitación pública denominado LP 021 SSA SD UGR SEM SSP 2018, adelantado por el municipio de Manizales, que tiene por objeto la contratación del servicio integral y del suministro de insumos de aseo y cafetería para las distintas dependencias de la Administración Central Municipal, incluyendo escenarios deportivos e instituciones educativas. En ese orden de ideas, por parte del municipio de Manizales, nos encontramos el doctor Guillermo Hernández Gutiérrez, secretario de despacho de la Secretaría de Servicios Administrativos, delegado en materia de contratación por el señor alcalde para este trámite contractual, el doctor Jairo Hoyos Londoño, líder de proyecto de la Secretaría de Servicios Administrativos, Miguel Ángel Rueda Ramírez, técnico operativo de la Secretaría de Servicios Administrativos, y Juan David Duque Rendón, profesional de la Secretaría Jurídica del municipio. En ese orden de ideas, según el acta de asistencia, verificamos que no se encuentra presente ningún tipo de deudías de la ciudadanía. El señor viene de Bioservicios. Perfecto. Por favor, nos llena la planilla entonces también. Muchas gracias. En ese orden de ideas, la presente audiencia será presidida por el doctor Guillermo Hernández Gutiérrez y tendremos el siguiente orden del día, establecido de conformidad con el pliego de condiciones. Primero, instalaremos la audiencia por quien la preside, se realizará un recuento histórico de la licitación, se realizará la lectura de las observaciones presentadas al informe definitivo, leeremos la respuesta del municipio a las observaciones presentadas, tendrán los proponentes la oportunidad de inscribirse si desean intervenir en la audiencia. La intervención de los oferentes o de sus representantes no puede extenderse por más de 5 minutos y debe versar obviamente sobre el tema concreto de la audiencia, y obviamente ninguno de los proponentes en este momento podría entrar a modificarnos algún tipo de ítem de su propuesta. Les recuerdo que tienen 5 minutos como intervención. La ciudadanía, pues en el caso concreto no hay nadie, pues no tienen lugar de intervención. En caso de llegar algún tipo de ciudadano que pueda participar en el proceso, tiene derecho. En caso tal, una vez presentadas las manifestaciones de los proponentes, de requerirse, realizaremos un receso. Se hará respuesta a los proponentes de la ciudadanía. A continuación, se hará una lectura del borrador del acto administrativo de adjudicación del proceso de licitación pública. Paso siguiente, adjudicaremos el contrato, se elaborará el acta de la audiencia y se cerrará la misma. En ese orden de ideas, instalaremos la audiencia. Muy buenos días a todos los presentes. En mi calidad de secretario de Servicios Administrativos y en virtud de la delegación hecha por el señor alcalde mediante los decretos 318 de 2012 y 0190 de 2013, instalamos de manera formal la presente audiencia de adjudicación para el proceso de licitación pública LP 021 SSA SD UGR SM SSP de 2018. Perfecto. Pasamos al segundo punto, que es el recuento histórico del proceso. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2.2.1.1.1, 7.1 y 2.2.1.1.2.1.4 del decreto 1082 de 2015, el proyecto de pliego de condiciones fue publicado en la página www.contratos.gov.co por el término de 10 días hábiles, contados estos desde el 28 de septiembre hasta el 2 de octubre de 2018, término durante el cual también se estuvo una disposición de los interesados para la formulación de las observaciones pertinentes, agregando que las mismas fueron resueltas y publicadas el día 19 de octubre en el SECOP. Mediante resolución 1972 del 24 de octubre de 2018 se ordena la apertura del proceso de licitación pública con la respectiva publicación del pliego definitivo, y fueron publicados tanto la resolución como el pliego de condiciones definitivo el día 1 de noviembre de 2018. La audiencia aclaratoria del pliego de condiciones y asignación de riesgos se cumplió el día 6 de noviembre de 2018 a las 9 de la mañana, tal como consta en el acta respectiva, acá al tenor de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.7.1 del decreto 1082 de 2015, fue publicada en el SECOP. Las observaciones al pliego de condiciones fueron recibidas, resueltas y publicadas en el SECOP el día 7 de noviembre de 2018.
La recepción de propuestas se cumplió hasta las 4 de la tarde del día 13 de noviembre de 2018, término dentro del cual se recibieron las siguientes propuestas. El primer proponente fue CI Integral de Servicios SAS y el segundo proponente Bioservicios SAS. Cada uno debidamente identificado, se constató que tuvieran su respectiva póliza de seriedad de la propuesta y también cada una presentó un valor de su propuesta estimado tal como está en el pliego de condiciones para el proponente un número 1 de 172.994.855 pesos. El proponente número 2 nos presentó una propuesta por 174.052.979 pesos. Mediante resolución 2088 del 15 de noviembre de 2018, se designó el comité evaluador encargado de realizar el estudio, análisis y revisión y comparación de las propuestas presentadas dentro del proceso de licitación pública LP 021 SSA SD UGR SEM SSP 2018. De acuerdo con la verificación efectuada de los requisitos de participación, se pudo comprobar que los oferentes presentaron propuestas adecuadas teniendo en cuenta el presupuesto estimado, los amparos ofrecidos, el alcance de la cobertura y las cláusulas adicionales, exclusiones y límites exigidos a los proponentes. Este proceso se cumplió la calificación de la siguiente manera. Para la evaluación se tendrán en cuenta los siguientes factores: se tendrán en cuenta el precio, la capacidad operativa, la capacitación, el incentivo al personal con discapacidad. En el caso concreto, la asignación de puntaje se surtía en virtud de lo establecido en el pliego, que fue concretamente para el precio 550 puntos, para la capacidad operativa 340, para la capacitación 100 puntos y el incentivo de personal con discapacidad en virtud de la norma 10 puntos, para un total de 1000 puntos. En ese orden de ideas, una vez finalizado el proceso, se asignaron los puntajes y el puntaje obtenido por los proponentes es el siguiente. En cuanto al precio, CI Integral de Servicios SAS, al ser la propuesta más beneficiosa para el municipio, obtiene obviamente los 550 puntos. En ese orden de ideas, el segundo proponente, una vez aplicada la fórmula matemática, tiene 546.66 puntos. En la capacidad operativa, ambos proponentes tienen 340 puntos. En la capacitación, los dos proponentes tienen 100 puntos. Y en el incentivo personal con discapacidad, el proponente número 1 tiene 0 puntos y el proponente número 2 10 puntos. En ese orden de ideas, para un total de calificación de CI Integral de Servicios SAS de 990 puntos y de Bioservicios SAS 996,66 puntos. En informe preliminar de evaluación y puntajes de las propuestas presentadas dentro del proceso de licitación pública LP 021 SSA SD UGR SEM SSP 2018, permaneció a disposición de los interesados en el SECOV y en la Secretaría de Servicios Administrativos desde el 16 hasta el 22 de noviembre de la presente anualidad, con el fin de que fuera conocido por los oferentes y presentaran las observaciones que estimaran pertinentes. En ese orden de días, dentro de dicho término, se recibieron observaciones, las que fueron respondidas en debida forma y publicadas en el SECOV el día 23 de noviembre. El informe definitivo de evaluación y puntajes de las propuestas presentadas dentro del proceso de licitación pública permaneció a disposición de los interesados en el SECOV y la Secretaría de Servicios Administrativos desde el 23 de noviembre hasta el 26 de noviembre, con el fin de que fuera conocido por los oferentes y presentaran las observaciones que estimaran pertinentes. Dentro de estos términos se presentaron observaciones las que serán resueltas y leídas en esta audiencia. En ese orden de ideas procederemos a leer las observaciones presentadas por el proponente CI Integral SAS. No sé si por practicidad o dentro del trámite de la audiencia leemos todo el documento o simplemente las observaciones. Presenta oficio del 26 de noviembre de 2018, dirigido obviamente a la alcaldía de Manizales, en el que nos tienen como asunto establecido las observaciones al pliego de evaluación definitivo generado por la entidad dentro del proceso de licitación pública, que ya todos conocemos, que tiene por objeto la contratación del servicio integral y el suministro de insumos de aseo y cafetería para las distintas dependencias de la Administración Central Municipal, incluyendo escenarios deportivos e instituciones educativas. En atención al asunto de la referencia, procedo a realizar las siguientes observaciones al informe de evaluación definitivo de la entidad. Ya lo primero, reiterar que la entidad está comprometiendo su responsabilidad con el proceso que está llevando a cabo, ello porque CI Integral de Servicios es la mejor propuesta dentro del proceso de selección, de acuerdo con los criterios de evaluación de la misma que la misma entidad estableció y bajo los cuales debía acogerse la oferta que lo reuniera.
La entidad ha dado al traste con el principio de la planeación contractual, ha definido sus necesidades de contratación y las ha desconocido para entregar al oferente que decidieron escoger sin apego a las reglas del proceso. Asimismo, ha desconocido los derechos de los oferentes dentro del proceso de selección, en especial los principios de libertad y concurrencia e igual, así como los principios de buena fe. Citando el artículo del doctor Edgar González López dentro del libro Contratos Públicos, Problemas, Perspectivas y Prospectivas, publicado por la Universidad Externada de Colombia en el 2017, tenemos lo siguiente. El principio de libertad de concurrencia busca garantizar a los ciudadanos el derecho de participar en el proceso de selección del contratista en igualdad de condiciones. Asimismo, constituye un instrumento para lograr que la administración contrate la propuesta más favorable para el interés público. Frente a este principio, justamente, la jurisprudencia nacional ha determinado. En definitiva, el principio de libre concurrencia se manifiesta en la igualdad de oportunidades para quienes participan en procesos de selección contractual y en la competencia que se pueda dar en el mismo, lo que sin duda beneficiará a la administración. Pues la libre concurrencia plural de interesados al mercado busca ante todo determinar los procesos de contratación pública bajo senderos de competencia real que al fin de obtener a través de la presencia plural de oferentes interesados interactuando una oferta adecuada en el mercado y por lo tanto óptima para la administración pública contratante. Esta es una sentencia del Consejo de Estado de la Sala Contencioso Administrativa del 29 de agosto de 2013, radicada 39005. Por lo tanto, a través del principio de concurrencia se evita la discriminación desde el proceso licitatorio y se promueve la competencia entre los interesados. Esta sentencia es del 3 de diciembre de 2007 y el radicado es del 24/7/15, también de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. Es claro que la administración en este caso ha atropellado los derechos que tenía CI Integral de Servicios SAS al establecerse o reiterarse incluso en sus propias respuestas reglas de participación claras que luego examina viene a desconocer, es decir, la llevó al error de formulación en su propuesta y luego desconoció su propio concepto de manera arbitraria. Asimismo, admite ítems de la propuesta económica que no estaban contemplados, pues si bien en el pliego de condiciones dicen que se podían reemplazar algunos, es claro que eso hace en la ejecución contractual, no desde la formulación de la propuesta. Es claro entonces que la entidad viene favoreciendo al mismo contratista en el mismo proceso de selección, uno tras otro, pues siempre nuestra empresa ha realizado observaciones sobre la cotización de riesgo, trabajo en alturas, y la misma entidad es la que se contradice en todos los procesos y en especial en este. Este actuar de la administración a su vez viola el principio de buena fe. En desarrollo de este deber se impone de la administración la obligación de establecer reglas claras, objetivas, justas y completas que permitan la escogencia objetiva del contratista. La buena fe impone por principio un deber de transparencia y de veracidad que obliga a decirle al otro contratante lo que solo podría no descubrir o conocer. Este deber de información rige básicamente en la etapa precontractual y se proyecta durante toda la vida del contrato. El deber de informar supone no solo conductas negativas en el sentido de no mentir, sino conductas positivas en el sentido de dar lo que hace falta, aunque no se lo pida, en el que se refiere a la información y asesoramiento para lograr que el consentimiento sea informado. No solo se excluye o prohíbe el actuar con falsedad o deshonestidad, sino que se impone el deber positivo de decir la verdad, aun cuando no se pida información. Es una clara violación al principio de buena fe lo que la entidad está haciendo, pero adicionalmente con su respuesta dio sentido al alcance de los servicios que requería para finalmente evaluar diferente, lo que impide también que otros interesados hubieran podido presentar sus propuestas bajo los criterios de escogencia que finalmente impuso la entidad cuando realizó la evaluación y que no se presentaron por no reunir los contenidos en los pliegos y los definidos en las respuestas. En consecuencia de lo anterior, solicito expresamente a la entidad resolver las siguientes observaciones al informe de evaluación definitivo. En este orden de ideas presenta su primera observación aduciendo que la propuesta económica de Bioservicios SAS no se presenta de acuerdo a las especificaciones y condiciones técnicas exigidas al numeral 2 del pliego de condiciones definitivo expedido por la entidad. Aquí ellos nos hacen el análisis de los cuadros publicados en el pliego de condiciones, donde manifiestan que efectivamente Bioservicios SAS
adicionan tres ítems a dos de los cuadros solicitados en el pliego de condiciones. Concretamente, en el numeral 2, hablando de las especificaciones y condiciones técnicas en los insumos de aseo e igualmente en los insumos de cafetería. La segunda observación que nos presenta Bioservicios, el proponente número 1, cita concretamente que Bioservicios no acredita en su propuesta económica la cotización para el personal de trabajo en altura para la prestación de servicios en aseo. Y la tercera observación que nos presenta el proponente es que Bioservicios SAS no acredita de manera verídica la vinculación del personal discapacitado. Procederemos a leer cada una de las observaciones y a continuación las responderemos en debida forma. Igualmente aclaramos en este instante que pues, son las mismas observaciones presentadas al informe preliminar, las cuales ya conocen, me imagino que los proponentes de amplia manera, y a continuación procederemos entonces a ponerlas en su conocimiento. Manifiesta el proponente que Bioservicios en la página 160 oferta de insumos de aseo para la administración municipal que no han sido exigidos para la entidad estatal y que corresponden a pads, bolsas de basura y guantes, entre paréntesis, los últimos tres ítems del cuadro. Como bien les establecía ahora, pues cita el proponente en su observación el cuadro presentado o las condiciones técnicas realizadas en el cuadro por parte del proponente número 2, que es Bioservicios. Se establece tal y como está en el pliego de condiciones en materia de insumos, las cantidades y los ítems requeridos. Adicionalmente, Bioservicios SAS para los insumos de cafetería, página 160, le adicionan guantes, vasos desechables y bolsas para basura no solicitados en los pliegos de condiciones. La anterior se evidencia en los últimos tres ítems, igualmente hace la relación y cita los cuadros contenidos en el pliego de condiciones. Lo anterior nos trae como consecuencia que la oferta económica presentada no puede ser tenida en cuenta dentro del proceso de selección, ya que no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad, pues el contratista está adicionando elementos que no fueron solicitados. Así las cosas, tenemos que la propuesta técnica y económica debe corresponder a las necesidades de la entidad y asimismo, al ser uno de los requisitos del proceso de selección que otorga puntaje, no puede ser corregida, modificada o adicionada, con lo cual tampoco puede ser tenida en cuenta, pues ya la entidad definió en los pliegos de condiciones definitivos cómo y con qué insumos se requería la prestación del servicio. La entidad parece no realiza una evaluación de acuerdo a los criterios definidos por ella misma en los pliegos y modificados, además mediante adendas debidamente expedidas, pues dentro del informe de evaluación no hacen ninguna advertencia sobre ello. Por el contrario, tienen en cuenta la propuesta económica permitiendo que los recursos del Estado sean utilizados en insumos que no se solicitaron inicialmente en los pliegos, con lo que se estaría pagando un mayor valor. Pero además se estarían desconociendo los derechos del oferente que sí se sujetó a los criterios establecidos de manera previa por la entidad. La observación número 2 la argumenta de la siguiente manera el proponente. En la página 151 de la propuesta presentada por Bioservicios, se evidencia que todo el personal cuenta con una afiliación de riesgo laboral de 1,044%. En relación de costos de delito en riesgos profesionales, todos los operarios están calculados con el porcentaje indicado, por lo cual nos parece pertinente indicar que este porcentaje es el requerido para los trabajos de aseo generales que no implican riesgos en alturas, de acuerdo con las cotizaciones definidas por la ARL, que regula las mismas. En consecuencia, Bioservicios en su propuesta económica evidencia que no cuenta con la cotización y cobertura de riesgo laboral para el trabajo en alturas, cuando la entidad había sido muy clara en incluir en el requisito número 4 el requisito de los 4 operarios para el trabajo en alturas. Además ratificó la solicitud en la respuesta a las observaciones así. Tercera, en la página 32, la entidad nuevamente, como en todos los procesos de selección para el servicio de aseo, está solicitando un supervisor coordinador de trabajo en altura
y 4 operarios con trabajo en alturas como requisito en la estructura organizacional, cuando en procesos pasados se ha notado que los oferentes no cotizan este servicio y en cambio cuando se realiza la observación a la entidad, la misma omite valorar negativamente dicha situación, manifestando que no se requiere este perfil porque no se ejecutarán trabajos en alturas. En consecuencia, no se entiende por qué la entidad persiste en colocar dicho requisito si no lo requiere para la prestación del servicio, por lo tanto se solicita su eliminación. A continuación le estoy haciendo la cita pues del proponente de su observación dentro del proceso, la cual él mismo está citando su propuesta en su observación. Establecer los requisitos innecesarios para la ejecución del objeto contractual, lo único que trae en el proceso de selección es confundir a los demás posibles interesados oferentes, que de no haber evidenciado este requisito habrían optado por presentarse. En otras palabras, el establecimiento de requisitos innecesarios en los pliegos de condiciones viola el principio de igualdad en el proceso de selección porque impide a otros interesados en participar en los procesos cuando no se reúnen los requisitos solicitados por la entidad. Ello conlleva, asimismo, y de manera necesaria, a impedir la concurrencia y pluralidad que debe existir en todo proceso de selección. La entidad en debida forma respondió en su momento. En cuanto a la observación de la referencia, la misma no es al lugar debido a que claramente el trabajo en alturas de conformidad con la norma son considerados como trabajos en altura aquellos que se realicen a partir de 1.5 metros de diferencia sobre el nivel base del suelo o plataforma protegida. Por tal razón, la labor a desempeñar en cuanto a la de algunas de las instalaciones objeto del contrato requieren de personal que cumpla con la misma, ya que se requiere de unas facultades y capacidades más allá de las normales. De esta manera, claro está, no son requisitos innecesarios los solicitados por el municipio de Manizales, ya que es por mandato legal que este tipo de personas deben contar con la certificación del caso. A continuación, manifiesta el proponente. Nótese que el CI Integral de Servicios SAS manifestó en observaciones al proceso de selección, ya que consideraba que no debía exigirse dicho componente en el personal, teniendo en cuenta que la entidad en procesos pasados había manifestado que no era necesario el componente de activación del personal y que por ello no era necesario cotizarse dentro de las propuestas. Por lo tanto, daban validez a lo que se presenta sin acreditar trabajo en alturas. No obstante lo anterior, claramente de la respuesta entregada por la entidad del día 19 de octubre de 2018 a las observaciones, manifestaron que el requisito de trabajo en alturas era necesario para la prestación del servicio y que por lo tanto, en cuanto al aseo de algunas instalaciones requieren de este personal solicitado en los que debía contar con tal certificación y requerían de unas facultades y capacidades más allá de las normales. En consecuencia, dicho requisito frente al que además la entidad ya tuvo oportunidad de pronunciarse expresamente, debe ser acreditado, lo cual no ocurrió con la propuesta de bioservicios. Siendo consecuente con este requisito tan importante, además de esencial para la prestación del servicio, es decir, que la entidad fue clara dentro del proceso al manifestar su necesidad en este sentido y en considerar los requisitos fundamentales para el ofrecimiento que se hiciera, la oferta de bioservicios debe ser rechazada porque no tuvo en cuenta en su análisis económico el riesgo exigido para los operarios que tengan que realizar los trabajos en alturas equivalente al 6.96%. Es responsabilidad de los proponentes integrar en sus ofertas el cumplimiento total de los requisitos, pues con el riesgo con el cual se aportó el personal no tendría la cobertura del riesgo laboral para realizar los trabajos, pues sería ir contra la norma, como la misma entidad lo manifiesta, pero además los requisitos técnicos exigidos por la entidad no pueden ahora venir a desconocerse en la propuesta económica. No se entiende cómo la entidad pasa por alto esta consideración cuando incluso tuvo oportunidad de referirse expresamente frente a la necesidad de acreditar el trabajo en alturas. Permitir una propuesta económica de este tipo hace inmediatamente solidaria al municipio, pues con la sola aceptación de esta oferta permite la evasión e incumplimiento de la cotización de riesgo laboral. Ahora, la entidad estatal también debe ser consciente a través de sus funcionarios que el no rechazo de la oferta de bioservicios por incumplimiento de los anteriores dos requisitos señalados y que tienen que ver con la oferta económica, que es el factor puntaje determinante en el proceso de selección, genera una responsabilidad precontractual a favor de CI Integral de Servicios SAS. Recordemos que en la etapa precontractual el estado de los procesos de selección tiene una carga superior, pues deben tener claridad en la información y sobre todo frente a las reglas de juego que está proporcionando a los interesados. La regla general en la que la administración tenga una carencia y necesite satisfacerla
y ella verificando que no tiene ni el personal ni los medios para llevar a cabo la tarea, echa mano a la institución contractual. Entonces lo que sigue es una invitación a los particulares para que ejecuten objetos contractuales. Pero acá viene la gran diferencia con el contrato del derecho privado. Esto es que los objetos contractuales tienen la satisfacción del interés general, es decir, una contratación que está desprovista de cualquier interés personalista, egoísta o individualista, sino que va ligada a la satisfacción de un bien común. Esto es lo que busca el artículo 1 de la Constitución Nacional, la prevalencia del interés general. Si se estudia desde el punto de vista del equilibrio contractual dentro de los fines de la contratación estatal, está dispuesto el artículo 3 de la Ley 80 de 1993 como desarrollo del artículo 1 de la Constitución Nacional. En todas las contrataciones públicas se puede decir que el contrato estatal es un contrato casual. Siempre debe estar presente la misma causa. El motivo que da origen a la celebración del negocio jurídico es el interés público. El poder conformador del particular se da de manera negativa, su vinculación es negativa. Por eso, la adherencia es pura y simple. Quien impone la administración y lo hace en documentos que ella misma elabora. Por eso, la constante reiteración de que no se puede ir en contra de su propio acto, el venir de contra factatum proprium not valet es lógico, y por eso se exige que la contratación pública tiene que ser perfecta. Esto no puede ser un negocio que sufra fruto de la improvisación ni la aventura esté en negocio de que, como está ligado al cumplimiento general, tiene que ser debidamente permitido, racionalizado, con buena intervención, lo que se conoce hoy en día como el principio de planeación contractual y todo lo que de ella allí se deriva. La planeación debe publicarse. En los procesos de selección que obligan a hacer la convocatoria pública, necesariamente debe publicar el proyecto de pliego de condiciones junto con los sentidos y documentos previos para que cualquier persona pueda presentar observaciones a dichos documentos. A pesar de estar en una etapa preparatoria del negocio jurídico, se puede involucrar al particular y el potencial proponente. Las preguntas y las respuestas a las que está obligada la administración tendrán fuerza vinculante a tal punto, tal como se observe y se responda, tendrá un impacto en la etapa contractual, al igual que la planeación. Es decir, las observaciones sin duda tienen una fuerza vinculante importante. El Consejo de Estado, en sentencia del 25 de junio de 2014, expediente 33319, señaló que, con apoyo en el pronunciamiento jurisprudencial que se ha hecho referencia, resulta propio en esta oportunidad advertir que la fuerza vinculante de las respuestas a las aclaraciones de los proyectos de pliegos cobijan no solo a la administración, por ser ella en la que en calidad configuradora de los pliegos y directora del procedimiento contractual debe cumplir a cargo de la claridad de las reglas del procedimiento de selección, sino también de los posibles oferentes, quienes a su turno deben cumplir con varias cargas que les impone el deber legal por el hecho de aspirar a convertirse en colaboradores de la administración. Camino que debe recorrer en arreglo de las disposiciones que el ordenamiento jurídico contempla sobre la materia y con sujeción a los lineamientos para que este fin haya previsto válidamente en el pliego en su fase definitiva. Dentro de esas cargas, la entidad contratante debe acatar las aclaraciones sobre las cláusulas de los pliegos que se hayan precisado de manera oportuna y con la publicidad requerida, a riesgo que no observarlas se obtenga un resultado desfavorable en el procedimiento legislatorio y por ende afectar sin duda lo que pueda ir desarrollándose en la etapa de ejecución contractual. ¿Cuál es entonces el deber objetivo de la administración? Escoge la oferta más favorable a ella a través de lo establecido en los pliegos de condiciones. El pliego debe contener reglas generales y no discriminatorias, a no ser que esté justificada una actuación positiva o afirmativa a favor de los grupos discriminados para hacer real y efectivo el principio de igualdad. El pliego no solo contiene reglas de pronunciamiento, especificaciones del objeto del contrato, sino las reglas para escoger la mejor oferta, es decir, los criterios de adjudicación y además, muy importante, cuando este documento sea publicado de manera definitiva no pueden cambiar los aspectos. Dos aspectos, lo que hace que el pliego sea un documento intangible, invariable e inmodificable. Primero, los aspectos, las especificaciones del objeto del contrato y segundo, los criterios de la adjudicación. Una vez se publica de manera definitiva y se ha dado cierre al proceso, no se pueden variar estos dos aspectos, por eso goza de características de intangibilidad. Numeral 5, artículo 24 de la Ley 80. Quinto, en los pliegos de condiciones A,
Se indicarán los requisitos objetivos necesarios para participar en el proceso de selección y B. Se definirán reglas objetivas, justas, claras y concretas que permitan la confección de ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y eviten las declaraturas de cierta de la licitación. C. Se definirán con precisión las condiciones de costo, calidad de bienes, obras o servicios necesarios para la ejecución del objeto del contrato. D. No se incluirán condiciones y exigencias de imposible cumplimiento ni exenciones de la responsabilidad derivada de los datos, informes y documentos que suministren. E. Definirá reglas que no induzcan a error a los proponentes y contratistas que impidan la formulación de ofrecimientos de extensión ilimitada o que dependan de la voluntad exclusiva de la entidad. F. Se definirá el plazo para la liquidación del contrato cuando ello hubiere lugar, teniendo en cuenta su objeto, naturaleza y cuantía. Serán ineficaces de pleno derecho las estipulaciones de los pliegos y de los contratos que contengan lo dispuesto en el subnumeral o dispongan renuncias o reclamaciones por la ocurrencia de hechos aquí enunciados. Sexto, los avisos de publicación de apertura de licitación y los pliegos de condiciones se señalarán las reglas de adjudicación del contrato. A continuación, el proponente hace un juicio de responsabilidad precontractual citando la sentencia del 7 de julio de 2001 del expediente 13.405. Dice que se configura responsabilidad precontractual cuando la administración pública y los proponentes sufren un daño antijurídico como consecuencia de una omisión o una extralimitación atribuible a la entidad durante la etapa de formación de la voluntad que determina la posibilidad de seleccionar al proponente, o la adjudicación irregular de la administración, o la falta de perfeccionamiento del contrato, caso en el cual la administración compromete su responsabilidad civil. Para que haya responsabilidad precontractual debe haber relación entre el hecho y daño, esto es, debe haber una imputación jurídica en el sentido de poder establecer un patrimonio que aparece en desmedro y un consecuente enriquecimiento de quien aparece como ofensor. Eso por lo que el proponente tendrá que demostrar que su propuesta era la mejor y el juez deberá suplir a la administración pública, porque tendrá que hacer la comparación objetiva de propuestas. No obstante, estamos en la fase de legalidad y es lo frente a todo lo que se vio de responsabilidad contractual. Aquí hablamos de dos postulados que son importantes y que constituyen en criterios normativos de imputación jurídica o en fundamentos inmediatos de la responsabilidad precontractual, la buena fe y la legalidad. En el caso concreto, la mejor oferta a los intereses de la entidad no es la de Bioservicios SAS, que presenta una oferta económica diferente a la solicitada y determina los pliegos de condiciones, por lo cual debe ser rechazada. La mejor oferta es la de CI Integral de Servicios SAS. A continuación, procederemos a leer la observación número 3. Se solicita a la entidad no tener en cuenta el certificado presentado por Bioservicios SAS, el cual fue expedido por el Ministerio de Trabajo, con la consecuencia de no conceder puntaje adicional por este concepto, ya que dicha certificación presenta inconsistencias con la información que a lo largo del proceso la empresa Bioservicios ha venido presentando. De acuerdo a otros documentos aportados, Bioservicios SAS ha ofrecido una estructura operativa y administrativa mayor a los 70 operarios que se relacionan en la certificación del Ministerio de Trabajo. Incluso el oferente como actual contratista de la entidad en igual objeto, contrato número 180622-0565, tiene una vinculación mayor a 105 operarios y se puede comprobar con la adición realizada al contrato actual se incrementó el personal, por lo cual para el mes de septiembre que recibió el documento el municipio puede certificar que no tiene una planta de 70 operarios como dice el certificado aportado en la página 1233. Se evidencia también en las actas de supervisión, las cuales se han recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato. En consecuencia, es evidente que la información contenida en dicha certificación no es confiable y la entidad pública la conoce de primera mano al ser el mismo proponente quien presta el servicio actualmente. Si la entidad insiste en reconocer el puntaje adicional que otorga aportar una certificación como esta, a pesar de conocer que tiene una información que no es real, entonces tendrá que admitir que dicha certificación entre integralidad, es decir, al admitirse como válida tendrá entonces que admitir que el personal total es de 70 operarios como se relaciona en el certificado, con lo cual tampoco estaría habilitado para presentar la propuesta, pues el pliego de condiciones establece como requisito contar por lo menos con 110 operarios con no menos de 3 meses de vinculación al cierre del proceso. Vemos con preocupación que la entidad
entidad avale este tipo de situaciones para adjudicar un contrato de manera irregular y en contra de todos los requisitos que dispuso en los pliegos de condiciones. Pues esta información y documentación es pública y no puede ser diferente de acuerdo a la conveniencia propia de bioservicios, así como tampoco puede tomarse como cierta unas cosas para desconocerla por otras. Al ser un documento que da puntaje en la evaluación es insubsanable y no puede ser modificado, por lo cual no puede ser tenido en cuenta al tener la información equivocada, pues la empresa de bioservicios cuenta con más de 900 operarios. En conclusión, la oferta de bioservicios debe ser rechazada por no cumplir con los requisitos técnicos, económicos y habilitantes para el cumplimiento de las necesidades de la entidad, que la entidad determinó de manera previa en el pliego de condiciones y en las respuestas que emitió frente a las observaciones. Pero además, porque la entidad está comprometiendo su responsabilidad precontractual con CI Integral de Servicios SAS, quien ha demostrado que es la mejor propuesta en el proceso de selección, hacer la propuesta que se ajusta exactamente a los criterios que determinó la entidad en su pliego de condiciones. Esperamos que en esta ocasión se realice una evaluación transparente, sin perseguir intereses personales, y que los principios de la contratación sean los garantes en el resultado de la licitación pública, donde se evidencia a través de los procesos anteriores en el municipio le interesa cambiar de proveedor que por más de 15 años ha tenido el contrato. Exigimos de la manera más respetuosa una evaluación justa y que los argumentos legales expuestos sean válidos para que por el municipio, quien le debe dar oportunidad a las empresas, quien le debe dar oportunidad a todas las empresas, no a una sola como lo ha hecho por ya casi 2 décadas por el representante legal del proponente. En este orden de ideas, de conformidad con el cronograma de la audiencia, se procede por parte del municipio a dar respuesta a las mismas, no sin antes obviamente advertir y dejar en claro algo pues que tanto a mí como abogado y pues al ordenador del gasto nos preocupa, es que manifiesten abiertamente. Igual entiendo la inconformidad del proponente, pues que hasta el momento está en segundo lugar por la evaluación que da resultado pues al informe final de evaluación. Primero aclarar que tan claro está dentro del pliego de condiciones, o estuvo contenida toda la información que precisamente se modificó el proyecto de pliegos a pliego de condiciones casi que de una manera que permitiera, como obviamente lo establece la ley, la participación de cualquier proponente en Colombia, en virtud a que si bien anteriormente teníamos una especie no de limitación territorial, sino de requisito para que pudieran concurrir los oferentes que no tuvieran de pronto la capacidad técnica de operativa en la ciudad, efectivamente se realizaron las modificaciones solicitadas, inclusive por CI Integral de Servicios SAS, que eran las personas que válidamente dentro del proceso más se pronunciaron en el mismo. Igualmente 2 entidades de Bogotá que no concurrieron pues a la etapa final del proceso. En ese orden de ideas, pues el municipio como primera medida le aclara al proponente que se ha cumplido y se cumplirán con todos los procesos contractuales con los mandatos establecidos en el Estatuto General de la Contratación Pública, en todas sus normas y decretos reglamentarios enmarcados dentro de los principios propios de la contratación pública y de la función administrativa. Igualmente, dentro del proceso de licitación pública, tanto desde la etapa previa hasta los documentos definitivos, claro estuvo el mecanismo de selección y la evaluación de las propuestas, el cual se estableció en los pliegos de condiciones siguiendo directamente las directrices que para ello establece la norma, siendo ellos los siguientes. La evaluación y calificación de la propuesta estuvo ampliamente conocida o fue conocida por todos desde el principio del proceso. Que asignaba puntaje o que no asignaba puntaje, también ustedes lo tenían muy claro. En ese orden de ideas, como criterios habilitantes, teníamos la ponderación económica de las ofertas, se hará únicamente a las ofertas que hayan sido calificadas con cumple en los aspectos financiero, jurídico, técnico, según sea el caso. En ese orden de ideas, los 2 proponentes cumplen con todos los requisitos habilitantes. Cumplen con la capacidad financiera, obviamente, los 2. La experiencia es ampliamente pues, presentada y cumplen los 2 proponentes. En los criterios de evaluación teníamos claro, como bien lo dijimos, el precio, la capacidad operativa, la capacitación y el incentivo al personal con discapacidad para un total de 1000 puntos. El precio tenía un puntaje asignado de 550 puntos, la capacidad operativa 340 puntos, la capacitación 100 puntos y
y el incentivo al personal con discapacidad es en virtud del decreto 392 del 26 de febrero de este año, que a partir del 1 de junio ordena a todas las entidades estatales en los procesos de licitación pública asignar como mínimo el 1% del puntaje de la licitación en aras de incentivar que los proponentes y las sociedades que quieran suscribir contratos con el Estado tengan en su nómina personas con discapacidad, obviamente porque son sujetos de especial protección constitucional y legal. En cuanto a la respuesta a la observación número 1, nuevamente se estudia la propuesta del proponente número 2 y en ese orden de ideas se reitera que los sitios establecidos en los insumos, tanto de aseo como de cafetería, y su proponente adiciona los mismos exigidos, cotiza los elementos citados por el proponente número 1 en su documento de observaciones. Así las cosas, claro está que el proponente cumple con los mínimos requisitos establecidos para la ejecución del contrato, tanto así que en el precio de la oferta económica presentada, el cual allega en su propuesta de conformidad con lo solicitado en el pliego de condiciones, no es favorecido con la totalidad del puntaje, ya que este ítem es evaluado y se asigna el mayor puntaje al proponente número 1. Igualmente, en el pliego de condiciones, al establecer los ítems que componen los elementos para desarrollar las labores propias de las obligaciones contractuales, se estableció. Nota: los anteriores insumos pueden ser reemplazados por otros que presten la misma función de igual calidad a los requeridos de aprobación de supervisión del contrato. El municipio podrá ajustar las cantidades de acuerdo a las necesidades de cada oficina conforme al cuadro anterior. En ese orden de ideas y en virtud del pliego mismo, ya que en ninguna parte se establece esta situación como causal de eliminación de las propuestas, no proceda la solicitud del proponente número 1, puesto que el proponente número 2 cumple con los requisitos mínimos solicitados por la entidad estatal. En este orden de ideas, claramente está que contrario hubiera sido que el proponente no manifestara o no cumpliera con los requisitos mínimos solicitados en el ítem. Adicional a esto, la propuesta económica, el proponente número 2 la acata a totalidad. La respuesta a la observación número 2 es la siguiente: se reitera al proponente nuevamente las condiciones técnicas y todos los requisitos del proceso de selección fueron estructurados de conformidad con la normativa del caso. Concretamente, igualmente la jurisprudencia ha establecido que la construcción del pliego de condiciones es una actividad conjunta entre las entidades estatales y los posibles proponentes. Así las cosas, claro está que el proceso en curso cumplió con dichos postulados, ya que desde la publicación de los documentos previos del proceso se tuvieron en cuenta las observaciones presentadas, para así generar un pliego definitivo que permitiera la participación de la mayor cantidad de proponentes con la mayor claridad posible y garantizando la escogencia del proponente que garantice en mayor medida la ejecución idónea del objeto contractual. Esto, obviamente, posterior a la evaluación y ponderación de las propuestas presentadas. En virtud de lo anterior, en el pliego de condiciones se estableció en lo referente a la estructura organizacional que cada proponente debe certificar la vinculación del personal administrativo para desarrollar las obligaciones propias del contrato de la siguiente manera. Para certificar la vinculación directa al personal administrativo deberá presentar por su parte el proponente los siguientes documentos. En el caso concreto, todo se estableció en el pliego. Nota: en el caso de no contar con este personal antes de la suscripción del contrato, tal como se manifiesta en este pliego de condiciones, se hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta al proponente favorecido del proceso, puesto que su incumplimiento pone en riesgo las actividades del personal de la administración central municipal y como última afecta la prestación del servicio a la comunidad en debida forma. Operarios y supervisores con certificación, de acuerdo al decreto 3673/2008, el cual reglamenta técnicamente el trabajo del seguro en alturas, se requiere que el proponente interesado demuestre que tiene vinculado 4 o más operarios en la ciudad de Manizales con certificación de nivel avanzado, con acreditación SENA u otra entidad pública o privada que acredite para ello en competencias laborales para el trabajo en alturas. De igual manera, deberá presentar como mínimo una certificación del SENA u otra entidad pública o privada acreditada para ello, en la cual uno de sus supervisores cuente con curso de coordinador de trabajo seguro en alturas, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad contiene el decreto 3673/2008. Así pues, claro está, desde la misma estructuración del pliego de condiciones, la forma de acreditar el personal que va a ejecutar las labores en alturas, caso tal de requerirse, puesto que dichas personas serán utilizadas solo en el caso de ser necesario dentro de la ejecución contractual. Dicha condición la acredita el proponente número 2 a folios
1392 de folios 1392 a 1430, de supuesta razón por la cual cumple con la siguiente establecida en el pliego de condiciones definitivo. Ahora bien, si para el proponente número 1 la documentación allegada por el proponente número 2 no cumple con los requisitos de ley o esta vulnera algún tipo de norma material laboral, es deberá acudir ante las autoridades competentes en materia de seguridad social para aclarar las dudas al respecto, advirtiendo que la documentación allegada al proceso se presume válida para todos los proponentes y aún más es la aplicación del principio de buena fe, que los mismos son tenidos en cuenta por parte del comité evaluador, quien en aras de garantizar los postulados contractuales y constitucionales realiza su labor de conformidad con la ley y los pliegos de condiciones. En respuesta a la observación número 3, el municipio aclara que en virtud de lo señalado en el decreto 392 del 26 de febrero de 2018, el cual adiciona al decreto 1082-2015, que establece como criterio para otorgar puntaje a los proponentes personas naturales o jurídicas o proponentes plurales la vinculación de personas con discapacidad. Al respecto, se da colación lo señalado al artículo 1 del decreto 392 de 2018, así: adiciones, la subsección 2, sección 4, capítulo 2, título 1, de la parte 2 del libro 2 del decreto 1082 de 2015, la cual tendrá 3 nuevos artículos con el siguiente texto. Artículo 2.2.1.2.4.2.6, puntaje adicional para proponentes con trabajadores con discapacidad en los procesos de licitación pública y concurso de méritos para incentivar el sistema de preferencias a favor de las personas con discapacidad. Las entidades estatales deberán otorgar el 1% del total de los puntos establecidos en el pliego de condiciones a los proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta personal de acuerdo con los siguientes requisitos. Primero, la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, certificar el número total de trabajadores vinculados en la planta personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad de su planta personal de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio del Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. Verificados los anteriores requisitos, se asignará el 1% a quienes acrediten el número mínimo de trabajadores con discapacidad señalados a continuación. Entre 1 y 30, 1. Entre 31 y 100, 2. Entre 101 y 153, entre 151 y 204, más de 205. Parágrafo. Para efectos de lo señalado en el presente artículo, si la oferta es presentada por un propio consorcio no temporal o por una sociedad futura, tendrá en cuenta la planta personal del integrante, número total de trabajadores de la planta personal del proponente y número mínimo de trabajadores con discapacidad exigido. En virtud del decreto en comento, el Ministerio del Trabajo es el órgano competente para acreditar la vinculación del personal con discapacidad vinculado por las personas naturales o jurídicas dentro del territorio nacional. Así las cosas, el proponente número 2 acredita esta situación de conformidad con la norma, y si bien el proponente número 1 manifiesta su inconformidad en cuanto al número establecido de empleados certificados en el mismo, una vez revisado el documento nuevamente y cotejándolo con el mandato contenido del decreto 392 de 2018, el certificado acredita que el proponente cumple con los requisitos mínimos de vinculación de mínimo 5 empleados en situación de discapacidad. Aún más, acredita 6 personas vinculadas en dicha situación, y en virtud del decreto corresponde a la empresa que cuente con más de 200 empleados acreditar el mínimo de 5 personas con situación de discapacidad para adquirir la certificación del Ministerio del Trabajo, lo cual allega en debida forma al proceso y en vigencia tal como lo ordena la norma. A continuación, tienen los proponentes la oportunidad de intervenir. Ya saben que por 5 minutos en la audiencia, por favor se registran que van a participar una persona por proponente, pues obviamente por razones de lógica en el desarrollo de la audiencia.
De manera general, pues es de anotar que la contratación estatal debe reflejar una planeación en los pliegos de condiciones, ¿cierto? Los pliegos de condiciones definen y delimitan cuáles son los términos en que deben presentarse las propuestas. La planeación permite que sea la misma entidad la que determine su necesidad, ¿cierto? Conforme a ello es quien está mejor capacitada y en mejor posición para explicarle al proponente cuáles son los términos en que debe presentar su propuesta, ¿cierto? Porque es quien conoce su necesidad. En este sentido está encaminado a definir los criterios técnicos y económicos, como ya lo había dicho, y asimismo para la configuración de la responsabilidad extracontractual de la administración, de la cual hemos venido hablando y le hemos venido exponiendo a la entidad, en este caso referida a la precontractual de manera más precisa. Es de anotar que se genera el daño de parte de ustedes porque la oferta de CI integral de servicios fue la única oferta que con estricto apego a los pliegos de condiciones se presentó, ¿sí? Los pliegos de condiciones definen de manera estricta cómo debe presentarse una oferta y con estricto apego a ello, CI integral de servicios lo hizo. Así pretenda pues ahora la entidad justificar e interpretar de una manera diferente a como lo estableció en los pliegos cuáles son las razones para adjudicar. Entonces, de manera general, a pesar de que ustedes ya conocen las observaciones que se presentaron, de manera resumida les digo que la propuesta económica referida a los insumos, ¿sí? Allí ya saben ustedes que se cotizaron elementos adicionales. Está bien que se asignó un puntaje diferente, eso no se desconoce, ¿cierto? Y CI integral de servicios presentó un puntaje mayor en ese sentido. Pero es que ese no es el efecto que se genera cuando se presenta una oferta económica y técnica diferente a la que establecen los pliegos de condiciones, ¿sí? El efecto es el rechazo. Por lo tanto, al presentarse una oferta económica diferente que cambia los criterios de selección, pues la entidad debe rechazarla. La propuesta técnica que presentó Bioservicios está como salió la licitación, pero la propuesta económica no corresponde a la técnica porque ofertaron los insumos que no ofrecieron en la técnica, ¿sí? Lo que hizo esta empresa fue coger exactamente el cuadro del proceso anterior y presentarlo a este, pero para este se le olvidó que para este proceso de selección el cuadro de insumos había cambiado, ¿sí? Y ustedes asimismo lo validaron cuando hay una diferencia entre la propuesta económica y la técnica. Es de anotar que el cambio de los elementos, la nota que ustedes colocan donde se dice que puede haber un cambio de insumos, es muy claro que es para la etapa de ejecución contractual porque habla del supervisor y de la aprobación del supervisor. O muéstrenme de dónde está la aprobación del supervisor para que se haya aceptado esta oferta así. Pues porque si hablamos de supervisión hablamos de una ejecución contractual, no de una etapa precontractual que es donde los oferentes están presentando sus ofertas. Es claro que eso es para la ejecución del contrato, pero además para cambiarlo por insumos que podrían reemplazar otros insumos que están establecidos dentro del cuadro que se presentó en los pliegos de condiciones, no para ofrecer elementos adicionales, eso no está contemplado allí. Frente al trabajo en alturas, la entidad en las respuestas que dio ahora último dice que la acreditación del trabajo se realiza solo en caso de ser necesario, cuando ya había dicho que era fundamental para la prestación del servicio de aseo que se presentara la certificación del trabajo en alturas. Y está muy bien que ustedes definan dentro del pliego de condiciones cómo se debe acreditar el trabajo en alturas, porque ustedes hacen referencia a los documentos que solicitaron en el pliego para la acreditación de trabajo en alturas. Pero es que resulta que cotizar de manera diferente el trabajo en alturas modifica el valor de la propuesta económica. ¿O es que acaso ustedes no saben que cotizar sobre un riesgo menor sale obviamente más económico que cotizar sobre el riesgo más alto de trabajo en alturas? Eso modifica claramente el valor del operario. Por lo tanto, no solo hablamos de los documentos para acreditar cómo es el trabajo en alturas dentro del pliego de condiciones, sino que el riesgo de trabajo en alturas modifica el valor del operario y por lo tanto la propuesta económica, ¿sí? En eso no han caído en cuenta o no sé qué pasará. Frente al puntaje adicional de acuerdo al certificado expedido por el Ministerio frente a la vinculación del personal discapacitado, esa certificación no puede tenerse en cuenta
porque es que dentro de la misma certificación dice que son 70 operarios y ustedes conocen de antemano que la empresa tiene vinculado mucho más personal porque ustedes contratan con ellos. Pero bueno, si lo van a tener en cuenta, entonces ténganlo en cuenta para todo, no solamente para decir que se establece el requisito de las personas discapacitadas, sino para decir entonces que tienen 70 personas y en ese sentido pues tampoco cumplirían con los criterios habilitantes. Entonces, es notorio que la entidad es muy apegada a los requisitos del pliego para ciertas cosas, pero no para otras, ¿cierto? Por ejemplo, en el cuadro de insumos, ¿sí? Esa es mi intervención y no sé cuánto tiempo nos queda para que la representante legal pueda intervenir también. Entonces, mi llamado es a que la entidad se apegue a los pliegos de condiciones, ¿sí? Porque de lo contrario sí va a parecer muy subjetivo su adjudicación. Buenos días, yo como representante legal de Integral de Servicio Suplente, solamente quiero hacerle un llamado a la alcaldía. Nosotros hemos venido luchando hace 10 años por tener una empresa digna, una empresa respetable, una empresa que trata bien a la gente, que cumple todos los protocolos que año tras año nos han venido colocando en los requisitos. Los requisitos de la alcaldía, cada vez que sale un proceso nuevo, adicionan más cosas. Nosotros hemos luchado y los hemos tenido todos. ¿Cierto? Nos pedían certificado de Contec, ya lo tenemos. Nos pedían competencias laborales, ya las tenemos. Nos pedían una cantidad de cosas y ya cumplimos. Vemos el requisito de discapacitados que es legal. Yo misma fui al Ministerio de Trabajo, porque me pareció muy chistoso el certificado cuando lo vi, porque pues he escuchado muchas veces al doctor Víctor Hugo decir que tiene más de 900 personas. Y cuando vi el certificado y vi que eran 70, me pareció muy chistoso. Yo fui a averiguar y hablé con la inspectora. Efectivamente hay un error en el certificado. Ese certificado lo entregaron hace más de 2 meses. Yo no sé si la empresa Bioservicios no se había dado cuenta que estaba mal, pero yo sí fui al Ministerio de Trabajo y estuve allí. Efectivamente se revisaron los documentos y se tomó una información equivocada de la nómina. Solo tomaron una nómina parcial por error del ministerio. Entonces no entiendo cómo ustedes pueden validar un certificado donde claramente ahorita que leyó el doctor decía que la planta de personal se importa. O sea, el certificado es integral. Así cumplan los discapacitados que los tienen, porque también los acreditaron legalmente, el porcentaje cambia. O sea, el documento integralmente no está bien. Lo debieron haber visto ellos desde que lo entregaron, no lo revisaron al aportarlo a la propuesta, eso no es culpa nuestra. Nosotros no podemos seguir permitiendo que por no estar, no sé, posicionados como debemos estar, pues sigamos perdiendo procesos. Nos han cerrado muchas puertas, pero en este momento cumplimos. La propuesta técnica que ellos tienen en la licitación, si ustedes la tienen ahí, en la propuesta de bioservicios no ofertan esos insumos que ofertan en la económica. O sea que en su propuesta y en su licitación proponen algo en la propuesta técnica y proponen otra cosa en la propuesta económica. No es integral. Si en la propuesta técnica tuvieran también esos insumos de los cuales están ofertando en la económica, sería diferente, se equivocaron. Y las equivocaciones uno las paga así. O sea, no hay otra manera. Entonces estamos pidiendo nuestro libre derecho a poder participar, a poder ganar y a poder prestar el servicio. Tenemos la capacidad técnica y financiera de hacerlo. Esperamos que por favor ustedes recapaciten, que por favor le permitan a otras empresas participar, porque es que raramente aquí solamente se presenta bioservicios y nosotros ahora último, aquí nadie más viene. No sabemos por qué, nosotros estamos dando la pelea. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, gracias. En primer lugar, nosotros estamos seguros de la legalidad y justicia que existe en la presentación de la propuesta técnica y económica de nosotros. En las 3 observaciones que hacen esta empresa a nosotros, pues claramente está que las 2 primeras son concluyentes a un tema netamente económico. No voy a entrar en detalles porque ya la alcaldía respondió, nosotros nos acogemos a dicha respuesta por una presentación de insumos que se dieron. Lo importante es que se cumplieron con el mínimo requerido, y en el tema ya claro de alturas, pues se sabe que solamente se hace cuando la entidad lo requiere, este tipo de trabajos. Tanto así que esos 2 aspectos que redundan en la parte económica, pues no tuvimos el mayor puntaje como bien salió,
pero así todo lo cumplimos como lo estaban solicitando. Y en el tercer punto, pues ya más claro no está que el ministerio expidió un documento que es en términos reales, como dice en derecho, que se cumple. No hay otra forma de interpretarlo, sino en términos reales. Para terminar, yo sí quiero, con el mayor respeto, decirle a la entidad que nosotros nos acogemos siempre a las decisiones que toman tanto ustedes como las demás entidades. Nosotros no somos una empresa copietas que copia todo lo que las otras empresas están haciendo. Nosotros somos originales en nuestros esfuerzos empresariales. Nosotros estamos certificando a la empresa a nivel institucional y certificando a nuestro personal permanentemente a nuestra propia decisión, no mirando a los demás. Y tampoco somos una empresa con el estilo de estar peleando, discutiendo y cuestionando irrespetuosamente las decisiones institucionales. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, como primera medida, pues agradecerles a ustedes de parte del señor alcalde que acudan a los procesos. Miren, desde que nosotros estamos, inclusive el doctor Guillermo ya mucho tiempo más que yo en la administración, los procesos han evolucionado. Obviamente la ley ha cambiado un poco y la jurisprudencia avanza pues en este país de buena manera. Primero, el proceso, la doctora manifestaba en la etapa de planeación y los criterios técnicos y económicos del proceso. Creo que desde el principio fueron clarísimos, tan claros que ustedes nos observaron el proyecto de pliego y mucho se modificó, porque realmente tenían razón, ¿cierto? En ese orden de ideas, pues la etapa de planeación del proceso es tan amplia que este es un servicio que ya el municipio creo que contratándolo casi cerca que desde la misma expedición de la ley 80 están contratando por licitación pública de servicios de aseo y cafetería de la administración central. ¿Qué les digo a ustedes? El proceso estaba tan claro en materia de puntuación que mal haría el municipio en desconocer los criterios propios establecidos en el pliego de condiciones. Nosotros como tal nos debemos estrictamente a la ley y al pliego. En el pliego esto no podría ser el momento para yo venir a descartar una propuesta si en ningún momento le dije a él que era causal de rechazo la modificación de un ítem. Diferente hubiera sido que ellos no me hubieran cotizado a mí algo, porque así no podría modificar su propuesta económica. En ese orden de ideas, pues ustedes y tanto ustedes como ellos cumplían con ese requisito. El oponente como tal pues acreditan los requisitos mínimos para presentarse a la propuesta, en este caso el proponente número 2. Y en cuanto a la certificación del trabajo en alturas, igualmente, no sé si fue observación de ustedes, se modificó porque antes puntuaba. Nosotros lo sacamos, ya no tenía implicación ninguna. Y también lo de la fumigación. No, lo de la fumigación es puntual, el trabajo como tal. En el pliego únicamente se estableció, usted certifíqueme que tiene 4 personas y los dos lo hicieron. Yo no puedo ir más allá del pliego de condiciones con ellos. Sí, lo que está con la ley del pliego de condiciones, pero como tal, él me cotiza que su propuesta es esta, ya los riesgos laborales y todo lo asume el proponente. Sí, pero no podría en este momento yo descartar al proponente en virtud a que primero que todo, pues no solo solicité en el pliego, y segundo, él cotiza y me certifica que cumple con todos los riesgos y todo laboralmente. Si ustedes en algún lado, pues obviamente pueden seguir el conducto regular que dice la norma. Sí, está bien. Sí, claro, cuando ustedes hacen referencia la modificamos y efectivamente, ¿qué pasa? Es que los dos certifican, yo les pido en el pliego simplemente certifican 4 personas con todas las condiciones técnicas y profesionales, los dos lo hacen. Ya en cuanto a lo que ustedes establecen del certificado del Ministerio del Trabajo, el Ministerio, según la norma, es quien certifica y quien acredita esta condición. Contrario hubiera sido que ellos lo hubieran certificado como si hubieran tenido 70 empleados, solamente certificado 2. Como ustedes ven, obviamente ellos cumplen a cabalidad con lo establecido en el requisito. Yo no podría entrar a interpretar como tal restrictivamente la certificación del ministerio. Ellos le dan la certificación y como usted bien dijo, hizo la consulta pertinente, se equivocaron fue en el número de personas, pero como tal ellos tienen la capacidad para más de 200 empleados como como establece el decreto 392 del 2018. Entonces, ustedes me dicen a mí, bueno, pero la mejor propuesta en ese orden de ideas y en virtud de todo lo que está contenido en el pliego y los factores de elegibilidad, la mejor propuesta sigue siendo la de ellos por el factor simplemente del personal con discapacidad. Si no hubiera sido así, pues obviamente ustedes hubieran ganado por 6 puntos. Por 10 puntos, que es lo que la diferencia que tuvieron ustedes con ellos. En ese orden de ideas, pues para el municipio, no sé si el doctor Guillermo, que es el ordenador del gasto, tiene algo más que manifestar, y en virtud a que pues cumplen con
todos los requisitos propios del pliego, es clarísimo que nosotros no podríamos entrar a desconocer pues, las facultades y en virtud de ello pues la mejor puntuación, el mejor proponente para el caso tal es quien sacó los 996 puntos. Tranquila, no, porque le cuento, eso, todo, los ítems que tenemos contenidos son para realizar la labor. Muchas veces unos requieren y otros no. ¿Me entiendes? No, nunca. Cumpliendo los requisitos técnicos mínimos lo cumplen. Como les digo, si hubiera sido al contrario, obviamente no puede manifestarla, pero cumplen. No hay ningún insumo que falte en este caso. Si uno se pone a mirar antes al presentar, si supongamos yo presente la oferta con lo mínimo que me piden y pongo unos más, la propuesta me va a ser mayor, o sea, el valor económico es mayor, antes yo me va a perjudicar, antes va a estar en desventaja. O sea, si es muy claro. Por eso, o sea, está en desventaja. O sea, ¿quién va a presentar una oferta en desventaja? Pues nadie. Perdón, quiero que menos mal que esto quede grabado y la claridad es que los insumos mínimos que pedimos en la propuesta técnica están cotizados, están presentados. Es básicamente eso para no entrar en la discusión. En ese orden de ideas, continuaremos con el cronograma de la audiencia y pues advirtiendo que no se encuentra presente ningún tipo de deuda ciudadana ni ningún otro ciudadano pues colombiano que quiera participar en el mismo. Se omiten los ítems 7, 8 y 9 de la misma y el 10 también, porque obviamente no hay respuesta a la ciudadanía, y se procede con la lectura del borrador de la acta administrativa de adjudicación del proceso. Ese certificado lo entregaron hace más de 2 meses. Yo no sé si la empresa Bioservicios no se había dado cuenta que estaba mal, pero yo sí fui al Ministerio de Trabajo y estuve allí. Efectivamente, se revisaron los documentos y se tomó una información equivocada de la nómina. Solo tomaron una nómina parcial por error del ministerio. Entonces no entiendo cómo ustedes pueden validar un certificado donde claramente ahorita que leyó el doctor decía que la planta de personal se importa. O sea, el certificado es integral. Así cumplan los discapacitados que los tienen, porque también los acreditaron legalmente, el porcentaje cambia. O sea, el documento integralmente no está bien. Lo debieron haber visto ellos desde que lo entregaron, no lo revisaron al aportarlo a la propuesta, eso no es culpa nuestra. Nosotros no podemos seguir permitiendo que por no estar, no sé, posicionados como debemos estar, pues sigamos perdiendo procesos. Nos han cerrado muchas puertas, pero en este momento cumplimos. La propuesta técnica que ellos tienen en la licitación, si ustedes la tienen ahí, en la propuesta de Bioservicios no ofertan esos insumos que ofertan en la económica. O sea que en su propuesta y en su licitación proponen algo en la propuesta técnica y proponen otra cosa en la propuesta económica. No es integral. Si en la propuesta técnica tuvieran también esos insumos de los cuales están ofertando en la económica, sería diferente, se equivocaron. Y las equivocaciones uno las paga así. O sea, no hay otra manera. Entonces estamos pidiendo nuestro libre derecho a poder participar, a poder ganar y a poder prestar el servicio. Tenemos la capacidad técnica y financiera de hacerlo. Esperamos que por favor ustedes recapaciten, que por favor le permitan a otras empresas participar, porque es que raramente aquí solamente se presenta Bioservicios y nosotros ahora último, aquí nadie más viene. No sabemos por qué, nosotros estamos dando la pelea. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, gracias. En primer lugar, nosotros estamos seguros de la legalidad y justicia que existe en la presentación de la propuesta técnica y económica de nosotros. En las 3 observaciones que hacen esta empresa a nosotros, pues claramente está que las 2 primeras son concluyentes a un tema netamente económico. No voy a entrar en detalles porque ya la alcaldía respondió, nosotros nos acogemos a dicha respuesta por una presentación de insumos que se dieron. Lo importante es que se cumplieron con el mínimo requerido y en el tema ya claro de alturas, pues se sabe que solamente se hace cuando la entidad lo requiere, este tipo de trabajos. Tanto así que esos 2 aspectos que redundan en la parte económica, pues no tuvimos el mayor puntaje como bien salió,
pero así todo lo cumplimos como lo estaban solicitando. Y en el tercer punto, pues ya más claro no está que el ministerio expidió un documento que es en términos reales, como dice en derecho, que se cumple. No hay otra forma de interpretarlo, sino en términos reales. Para terminar, yo sí quiero, con el mayor respeto, decirle a la entidad que nosotros nos acogemos siempre a las decisiones que toman tanto ustedes como las demás entidades. Nosotros no somos una empresa copietas que copia todo lo que las otras empresas están haciendo. Nosotros somos originales en nuestros esfuerzos empresariales. Nosotros estamos certificando a la empresa a nivel institucional y certificando a nuestro personal permanentemente a nuestra propia decisión, no mirando a los demás. Y tampoco somos una empresa con el estilo de estar peleando, discutiendo y cuestionando irrespetuosamente las decisiones institucionales. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, como primera medida, pues agradecerles a ustedes de parte del señor alcalde que acudan a los procesos. Miren, desde que nosotros estamos, inclusive el doctor Guillermo ya mucho tiempo más que yo en la administración, los procesos han evolucionado. Obviamente la ley ha cambiado un poco y la jurisprudencia avanza pues en este país de buena manera. Primero, el proceso, la doctora manifestaba en la etapa de planeación y los criterios técnicos y económicos del proceso. Creo que desde el principio fueron clarísimos, tan claros que ustedes nos observaron el proyecto de pliego y mucho se modificó, porque realmente tenían razón, ¿cierto? En ese orden de ideas, pues la etapa de planeación del proceso es tan amplia que este es un servicio que ya el municipio, creo que contratándolo casi cerca, que desde la misma expedición de la ley 80 están contratando por licitación pública de servicios de cafetería de la administración central. ¿Qué les digo a ustedes? El proceso estaba tan claro en materia de puntuación que mal haría el municipio en desconocer los criterios propios establecidos en el pliego de condiciones. Nosotros como tal nos debemos estrictamente a la ley y al pliego. En el pliego esto no podría ser el momento para yo venir a descartar una propuesta si en ningún momento le dije a él que era causal de rechazo la modificación de un ítem. Diferente hubiera sido que ellos no me hubieran cotizado a mí algo, porque así no podría modificar su propuesta económica. En ese orden de ideas, pues ustedes y tanto ustedes como ellos cumplían con ese requisito. El oponente como tal pues acreditan los requisitos mínimos para presentarse a la propuesta, en este caso el proponente número 2. Y en cuanto a la certificación del trabajo en alturas, igualmente, no sé si fue observación de ustedes, se modificó porque antes puntuaba. Nosotros lo sacamos, ya no tenía implicación ninguna. Y también lo de la fumigación. No, lo de la fumigación es puntual, el trabajo como tal. En el pliego únicamente se estableció, usted certifíqueme que tiene 4 personas y los dos lo hicieron. Yo no puedo ir más allá del pliego de condiciones con ellos. Sí, lo que está con la ley del pliego de condiciones, pero como tal, él me cotiza que su propuesta es esta, ya los riesgos laborales y todo lo asume el proponente. Sí, pero no podría en este momento yo descartar al proponente en virtud a que primero que todo, pues no solo solicité en el pliego, y segundo, él cotiza y me certifica que cumple con todos los riesgos y todo laboralmente. Si ustedes en algún lado, pues obviamente pueden seguir el conducto regular que dice la norma. Sí, está bien. Sí, claro, cuando ustedes hacen referencia la modificamos y efectivamente, ¿qué pasa? Es que los dos certifican, yo les pido en el pliego simplemente certifican 4 personas con todas las condiciones técnicas y profesionales, los dos lo hacen. Ya en cuanto a lo que ustedes establecen del certificado del Ministerio del Trabajo, el Ministerio, según la norma, es quien certifica y quien acredita esta condición. Contrario hubiera sido que ellos lo hubieran certificado como si hubieran tenido 70 empleados, solamente certificado 2. Como ustedes ven, obviamente ellos cumplen a cabalidad con lo establecido en el requisito. Yo no podría entrar a interpretar como tal restrictivamente la certificación del ministerio. Ellos le dan la certificación y como usted bien dijo, hizo la consulta pertinente, se equivocaron fue en el número de personas, pero como tal ellos tienen la capacidad para más de 200 empleados como como establece el decreto 392 del 2018. Entonces, ustedes me dicen a mí, bueno, pero la mejor propuesta en ese orden de ideas y en virtud de todo lo que está contenido en el pliego y los factores de elegibilidad, la mejor propuesta sigue siendo la de ellos por el factor simplemente del personal con discapacidad. Si no hubiera sido así, pues obviamente ustedes hubieran ganado por 6 puntos. Por 10 puntos, que es lo que la diferencia que tuvieron ustedes con ellos. En ese orden de ideas, pues para el municipio, no sé si el doctor Guillermo, que es el ordenador del gasto, tiene algo más que manifestar, y en virtud a que pues cumplen con
todos los requisitos propios del pliego, es clarísimo que nosotros no podríamos entrar a desconocer pues, las facultades y en virtud de ello pues la mejor puntuación, el mejor proponente para el caso tal es quien sacó los 996 puntos. Tranquila, no, porque le cuento, eso, todo, los ítems que tenemos contenidos son para realizar la labor. Muchas veces unos requieren y otros no. ¿Me entiendes? No, nunca. Cumpliendo los requisitos técnicos mínimos lo cumplen. Como les digo, si hubiera sido al contrario, obviamente no puede manifestarla, pero cumplen. No hay ningún insumo que falte en este caso. Si uno se pone a mirar antes al presentar, si supongamos yo presente la oferta con lo mínimo que me piden y pongo unos más, la propuesta me va a ser mayor, o sea, el valor económico es mayor, antes yo me va a perjudicar, antes va a estar en desventaja. O sea, sí, es muy claro. Por eso, o sea, está en desventaja. O sea, ¿quién va a presentar una oferta en desventaja? Pues nadie. Perdón, quiero que menos mal que esto quede grabado y la claridad es que los insumos mínimos que pedimos en la propuesta técnica están cotizados y están presentados. Es básicamente eso para no entrar en una discusión. En ese orden de ideas, continuaremos con el cronograma de la audiencia y pues advirtiendo que no se encuentra presente ningún tipo de autoridad ciudadana ni ningún otro ciudadano pues colombiano que quiera participar en el mismo. Se omiten los ítems 7, 8 y 9 de la misma y el 10 también, porque obviamente no hay respuesta a la ciudadanía, y se procede con la lectura del borrador de la acta administrativa de adjudicación del proceso. Resolución sin número, obviamente, porque al momento de ser suscrita se le asigna número a la Secretaría Jurídica, por la cual se adjudica el proceso de licitación pública LP 021 SSA SD UGR SEM SSP 2018, el municipio de Manizales, a través de los secretarios de despachos de las Secretarías de Servicios Administrativos, Educación, del Deporte, Salud Pública y Unidad de Gestión de Riesgo, en ejercicio de las facultades legales conferidas por el artículo 2.2.1.1.1.5 del Decreto 1082 de 2015 y por los decretos municipales 318 de 2012 y 190 de 2013, y considerando que por conformidad con lo dispuesto en el Decreto Municipal 294 del 1 de septiembre del 98, se integró el comité asesor que realizó el estudio y analizó la conveniencia y la oportunidad de dar apertura al proceso licitatorio para contratar el servicio integral y suministro de insumos de aseo y cafetería para las distintas dependencias de la Administración Central Municipal, incluyendo escenarios deportivos e instituciones educativas, y contando el proceso marcado dentro de los parámetros legales y contando con el presupuesto que se consta en el acta respectiva. Mediante resolución 1972 del 24 de octubre de 2018 se ordenó la apertura del proceso de licitación pública que tiene por objeto la contratación del servicio integral y del suministro de insumos de aseo y cafetería para las distintas dependencias de la Administración Central Municipal, incluyendo escenarios deportivos e instituciones educativas, que a pliego de condiciones definitivo y la resolución de apertura fueron publicados en el SECOV el día 1 de noviembre de 2018, que la audiencia aclaratoria del pliego de condiciones y asignación de riesgos se cumplió el día 6 de noviembre de 2018 a las 9 de la mañana, tal como consta en el acta respectiva, la cual fue publicada en el SECOV. Las observaciones al pliego de condiciones fueron recibidas, resueltas y publicadas en el SECOV el día 7 de noviembre de 2018, que la recepción de propuestas se cumplió hasta las 4 p.m. del día 3 de noviembre de 2018, término dentro del cual se presentaron los proponentes TI integral de servicios SAS y los servicios SAS, que mediante resolución número 2088 del 15 de noviembre de 2018 se designó el comité evaluador encargado de realizar el estudio, análisis, revisión y comparación de las propuestas del proceso de elección de licitación pública LP 021 SSA SD UGR SEM SSP 2018, que el informe preliminar de evaluación y de puntajes de las propuestas presentadas dentro del proceso de licitación pública permaneció a disposición de los interesados en el SECOV y en la Secretaría de Servicios Administrativos desde el 16 hasta el 28 de noviembre de 2018, con el fin de que fuera conocido por los oferentes y presentaran las observaciones que estimaran pertinentes.
Dentro de dicho término se recibieron observaciones, las cuales fueron respondidas en debida forma y publicadas en el SECOP el día 23 de noviembre de 2018. Que el informe definitivo de evaluación y el puntaje de las propuestas presentadas dentro del proceso de licitación pública LP 021 SSA SD UGR SEM SSP 2018 permaneció a disposición de los interesados en el SECOP y en la Secretaría de Servicios Administrativos desde el 23 hasta el 26 de noviembre de 2018 con el fin de que fuera conocido por los oferentes y presentar las observaciones que estimaran pertinentes. Que de conformidad con lo señalado en el cronograma del proceso, la audiencia para la respuesta a las observaciones y la adjudicación del contrato se llevó a cabo el día 27 de noviembre de 2018 a las 9 de la mañana, según consta en acta respectiva, la que hace parte integral de la presente resolución. Que al tenor de lo establecido en el pliego de condiciones definitivo, la adjudicación del contrato se hará en forma total a la propuesta que obtenga mayor puntaje de acuerdo con los parámetros de evaluación señalados en el mismo pliego. Que una vez verificada la capacidad jurídica, las condiciones de experiencia, capacidad financiera y capacidad técnica de las ofertas recibidas se ajusta, que las ofertas recibidas se ajustan a lo estipulado en el pliego de condiciones definitivo, por lo tanto fue pertinente realizar la respectiva asignación de puntaje. Que con base en lo anterior, el comité evaluador recomendó al ordenador del gasto la adjudicación al proponente de bioservicios SAS identificado con NID 810-001-366-3, puesto que cumple con los requisitos habilitantes y obtiene mayor puntaje conforme con la siguiente calificación, la misma como ya es conocida por todos, 990 puntos para CI integral de servicios SAS, bioservicios SAS con 996.66 puntos. Que en consecuencia la Administración Municipal en audiencia del 27 de noviembre de 2018 adjudica la licitación pública LP 021 SSA SD UGR SM SSP 2018, cuyo objeto es contratación del servicio integral de suministro de aseo y cafetería para las distintas dependencias de la Administración Central Municipal, incluyendo escenarios deportivos e instituciones educativas al proponente de servicios SAS, identificado con NID 810-001-366-3, representada legalmente por un valor de 1.020.426.400 pesos, incluido IVA, para lo cual debe conservar los precios establecidos en la propuesta. Por lo supuesto, resuelve. Artículo primero. Adjudicar a la sociedad Bioservicios SAS identificado con 1810-001-366-3, representada legalmente por Víctor Hugo Uribe Cano, identificado con la cédula de ciudadanía número 10-277-673, el contrato cuyo objeto es contratación de servicios integral y el suministro de insumos de aseo y cafetería para las distintas dependencias de la Administración Central Municipal, incluyendo escenarios deportivos e instituciones educativas, por un valor de 1.420.000 pesos, 1.020.426.400 pesos, incluido IVA, para lo cual debe conservar los precios establecidos en la oferta. Artículo segundo. Notificar el contenido de la presente resolución a la Sociedad de Bioservicios SAS, identificado con 810-001-366-3, presentado legalmente por Víctor Hugo Uribe Cano, al tenor de lo dispuesto en el artículo 67 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo, entregándose en una copia íntegra, auténtica y gratuita de la misma. Artículo tercero. Ordénese la publicación de la presente resolución en el SECOP, portal único de contratación de la Presidencia de la República, www.contratos.gov.co. Artículo cuarto. Contra la presente resolución no procede ningún recurso conforme al parágrafo primero del artículo 77 de la Ley 8093, notifíquese, públicese y cumpla. Conforme a lo establecido por el ordenador del gasto, efectivamente se realiza la adjudicación del mismo, no antes agradeciéndole a ustedes como proponentes acudir al proceso, pues de parte del señor alcalde, la verdad que a nosotros pues nos alegra que haya este debate y que de verdad ustedes estén concursos
recurran al proceso como tal, en virtud ya como dijo la representante legal, ustedes han venido construyendo una mejor propuesta y para nosotros como tal es mejor que ustedes tengan este tipo de competencia, ya que siempre... No, todo tranquila, yo digo simplemente desde el aspecto jurídico y desde la recomendación del señor alcalde. Para nosotros es muy beneficioso este tipo de procesos, primero porque se va a construir una propuesta mucho más sólida y que preste un mejor servicio para el municipio y así para toda la comunidad, y también efectivamente porque para ustedes como proponentes exigirse más dentro de los procesos y saber que tienen competencia los obliga a prestarnos un mejor servicio. Muchas gracias, muy amables.